Señor, estar juntos en asamblea y celebrando la preciosa gloria de Dios. Amén. Somos el pueblo de Dios. Amén. Y vamos a orar unos por otros. Vamos a orar unos por otros. De su boca van a salir palabras que están de acuerdo con la Escritura. Y Padre, hablamos vida y paz, porque el oído oirá y el corazón entenderá. Que hable el Señor a su pueblo, hable el Señor a su casa, haya obra de edificación que Él prometió. Haga el Señor en lo particular llenura, llene cada asunto en lo privado, en lo personal, familia por familia. Dé el Señor hoy una palabra hacedora de maravillas, dé una palabra de consolación. Traiga el Señor bálsamo, aceite, ungüento. Manifieste el Señor su poder, no solo en el entendimiento, en el alma, sino en el cuerpo y en manifestación gloriosa. En casa, en el trabajo, en los negocios. Nos dé el Señor hoy revelación. Que sepamos la palabra rema de la palabra que está escrita en el nombre precioso de Jesús. Y decimos amén. Aleluya. Vaya conmigo a la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4. Gloria a Dios. Y yo le animo a que haga apuntes, tome apuntes. Amén. Nos vamos a gozar, vamos a comer alimento sólido. Hay un manjar delante de nosotros, amén. La mesa está servida. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4, verso 17. Dice la palabra del Señor. Vamos a ver si ya está allá. Dice: ya es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Ya es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si comienza primero por nosotros, ¿cómo será el fin de los que no obedecen al Evangelio de Dios? Vuelvo a leer. Ya es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si comienza primero por nosotros, ¿cómo será el fin de los que no obedecen al Evangelio de Dios? Entonces, vamos a conocer ese juicio. Vamos a conocer ese juicio que Dios tiene preparado. Vamos a conocer también la casa de Dios, por donde el Señor comienza primero. Dice el texto que ya es tiempo. Entonces, el juicio está en manifestación. Ya es tiempo de que el juicio, y esa palabra juicio la vamos a entender y saber cuáles son las acciones propias y quién es el ejecutor, quién es la autoridad que ejecuta ese juicio. Todo ello es muy interesante. Y
¿Cuál es el juicio? Dice allí, comienza primero. Hay un comienzo por la casa de Dios. Amén. ¿Estamos listos? Vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 19. En esta parábola del reino, el Señor nos muestra este juicio. Lucas capítulo 19. Juicio es juzgar algo, juzgar a todos, juzgar con un juicio justo y juzgar manifestándose Él como persona, como rey, como el hombre del reino. Amén. Lucas capítulo 19. Dice el verso 12. Jesús les dijo, un hombre de alto rango, vean en la versión Reina Valera contemporánea, dice de alto rango, se fue a un país lejano para recibir un reino y luego volver. Es importante ver la descripción de esa persona o figura. Sabemos que es de alto rango. Entonces, vamos a distinguir por las acciones que este varón ejecuta las cosas que pertenecen al juicio y también las cosas que son de alto rango. Nosotros, con esta introducción de ese varón y su reino, nosotros éramos gente, sencillamente gente, que no conocíamos más que lo de bajo rango, con muchas ideas, con juventud, con ideas, con filosofías, pero la Escritura introduce un lenguaje donde ya me expresa lo alto, lo bajo. Lo alto lo tiene alguien, lo bajo lo tiene cualquiera. Lo alto lo tiene ese hombre, alto rango. Y ese es un lenguaje de autoridad, es un lenguaje de propiedad, porque te están describiendo la investidura de esa persona. Si él es de alto rango, hay cosas de alto rango, ¿de acuerdo? Y si él es el único de alto rango, entonces los demás éramos gente tan común que solo conocíamos las cosas de bajo rango y las usábamos en esa forma de un entendimiento de bajo rango. Entonces, cuando el Señor se anuncia, cuando Él dice que viene a la tierra y que trae un reino, allí lo podemos capturar como trae un juicio de alto rango. Él posee el entendimiento de alto rango. Él posee la capacidad de alto rango. Él nos va a enseñar lo que es ser una persona que pertenece a un reino, y es el reino que desciende de lo alto. Este lenguaje procuro presentarlo en toda su gloria, porque que no nos quedemos ajenos a que solo está escrito, pero yo no lo entiendo, y no, por ello hoy continúo. El juicio, dijo el apóstol Pedro, ya es tiempo, pero ese tiempo no es que como decir, que caigan bolas de fuego del cielo, que caiga azufre. No, ese no es el sentido. El juicio ya es tiempo de que la casa de Dios entienda el reino. Ya es tiempo de la casa de Dios entienda. Y miren la forma más simple de expresarlo.
Ya es tiempo de que la casa de Dios entienda las parábolas. Qué interesante. Cosas tan, dice uno, wow, ya es tiempo de que la casa de Dios sea la que reciba el conocimiento de alto rango. Entonces, aquí va a ocurrir una impartición, una transferencia. ¿Cómo es que de chicos nos contaron cuentos de Caperucita Roja, de esto y aquello, y los entendimos, pero cuando nos leen una parábola, no recibimos ese juicio que es el entendimiento de ella, que nos pertenece y nos forja o nos forma, nos educa, pero también es el motor que nos permite andar, vivir de acuerdo a ese alto rango. Amén. Entonces, todo esto lo expreso a favor o es la explicación del verso 12. Antes de partir, llamó a 10 de sus siervos o sus hombres de confianza y les dio una buena cantidad de dinero. Diga conmigo, dinero. Y les dijo, hagan negocio con este dinero hasta que yo vuelva. Quiero que anote en su cuaderno. Dice el texto allí que llamó y les dio. Hay dos cosas que son de alto rango y allí están expresadas en la relación del hombre del reino y sus siervos. Toda expresión que provenga del hombre del reino, del hombre noble, él ya está comunicando el reino. Y los siervos no conocían el reino. Los siervos conocían la casa, pero no conocían el reino. Entonces, los siervos van a conocer algo que es para ellos. Eso es muy interesante. Los siervos deben de alcanzar el juicio, que es el entendimiento. Por ejemplo, voy a usar esta frase: tener una buena mente es tener un buen entendimiento. Y miren cómo voy a poner esa palabra, es tener un buen juicio. ¿Ven? Entonces, los siervos atienden al llamado de su Señor. Anote lo siguiente: hay dos cosas que son y pertenecen al alto rango. Dos cosas que son de alto rango. La primera es el llamamiento y la segunda es el dinero. El llamamiento y el dinero. Les hizo un llamado y les dio dinero. Ven, permitamos que el buen juicio que conlleva en sí doctrina, que conlleva en sí palabra, nos alcance. Lo vamos a necesitar en esta vida. Ven, el buen juicio de Dios lo tiene el reino, pero Pedro dijo con toda claridad que comience por la casa. ¿Ven? El reino, casa. La casa debe ser la poseedora, la tenedora, debe ser la expresión del buen juicio del reino de Dios. Dos cosas son de alto rango. ¿Sabían eso? El llamamiento que hace el rey y el dinero, que son los bienes o la hacienda que el rey facilita. Luego dice el texto, bueno, les da la orden, hagan negocio con esto. Eso significa que donde hay dinero, hay llamado o llamamiento y negocios. Si tenemos dinero, sencillamente nos vamos a preguntar,
¿Para qué? Úsalo conforme a tu llamado. Aleluya. Es que allí es donde se pierde el juicio o te mantienes en el buen juicio. En el momento de tener algo de alto rango, que es el dinero, sigue el juicio. Es decir, el buen entendimiento de una mente renovada. ¿Por qué habrá de perderse alguien a manera de salirse del camino? Si ya tengo dinero, ¿cómo creen que lo debo usar? Conforme a mi llamamiento. Porque el llamamiento es una expresión de la confianza y es como un objeto, un bien, un activo intangible de alto rango. Entonces, haga negocio con este dinero. El llamamiento es mayor a los negocios que puedes hacer. Los negocios no sustituyen al llamado, pero gracias al llamado se va a usar el dinero en la expresión de negocios. Anoten todo eso. A ver, palabra por palabra. Los negocios corresponden a las expectativas que tiene el reino de Dios de ti. Con el dinero no es causa para yo perderme. El dinero se usa conforme a mi llamado. Mi llamado tiene autoridad para hacer negocios, pero el llamado es mayor a los negocios. No por hacer usted, escúchenme bien, hermanos de empresa, no por hacer negocios usted no está ejerciendo su llamado. Que no nos prediquen un evangelio que fragmenta el entendimiento, que nos dice, no, es que tú eres esto, no eres esto. No. Su llamado es una de las dos cosas de alto rango, pero no sabíamos porque solamente conocíamos las cosas de bajo rango, que es lo del común de la gente. El pensamiento, la conducta, la forma de hacer negocios, etcétera. Pero cuando llega el reino de Dios en la persona y figura de ese hombre, nos presenta al reino de Dios como un cuerpo de alto rango, que somos el cuerpo de Cristo de alto rango. Dos cosas son de alto rango: el dinero, diga conmigo, dinero, y mi llamado. Usted no puede eliminar como si fuera poner a destrucción algo. Por ejemplo, usted no puede decir, yo solamente he pensado en hacer negocios, nunca he pensado en que si voy a ser pastor. Hay dos cosas de alto rango, esas las confiere verbalmente, usted las recibe, el reino de Dios, su llamado y las finanzas. Por ello le voy a dar una frase: las finanzas seguirán al llamado. Las finanzas seguirán al llamado. Las finanzas seguirán al ministerio. Pero más abajito voy a llegar a la descripción de qué clase de llamado o ministerio siguen las finanzas. Porque las señales seguirán a... El dinero entra en la categoría de señal. Ay, hermano, les estoy dando una perla, un diamante de varios quilates. Las señales siguen a... El dinero está en la categoría de las señales, siguen a... Y allí se tiene que cumplir una condición: ser fiel. Ya les estoy diciendo, bueno, de una vez, miren, ser fiel significa
que lo que estoy haciendo es lo que me pidió el Señor que hiciera. A eso se le llama ministerio, mi llamamiento. Yo no le puedo ofrecer al Señor cualquier actividad mía. Por eso no a cualquier actividad mía o propia el dinero sigue a. Dios solamente me pide que hagamos cuentas conforme a la parábola de lo que Él me pidió. Si yo traigo cuentas de 5 cosas, aunque en todas haya dinero, aunque sean cosas de beneficencia social, Dios solamente me pide que haga cuentas, escuchen bien, de las cosas que Él me pidió que yo hiciera. Supongamos que de las 5 nomás me pidió que hiciera una. Las otras 4, ¿a quién se las voy a presentar? El asunto con las otras 4 es crítico, porque el dinero solamente, si son 5 cosas, dediqué 1/5, 2, 4, 6, 8, 10, 1/5 de mi dinero para lo que Dios me pidió. El 80% de mi dinero lo dediqué a lo que Dios no va a hacer cuentas conmigo. Qué interesante está eso. De ahí entonces que el apóstol Pedro se levanta frente a la casa de Dios y dice, oigan, es tiempo ya de que el juicio comience por la casa de Dios. Porque cuando la casa de Dios hace cosas que Dios no le pidió hacer, se está desviando dinero. Hermanos, un hombre de Dios, y puedo decir su nombre porque es conocimiento público, llamado Dr. Oral Roberts, expresó y dijo, yo reuní fondos de dinero en mayor cantidad jugando golf con mis amigos que pidiéndole ofrendas a la casa de Dios. ¿Quieren que yo haga eso? No sé jugar golf en primer lugar, sé jugar canicas. Pero ahí está el problema. Cuando la casa de Dios hace 5 cosas y solo de una es de la que Dios le hizo el llamado, está desviando el 80% de sus ingresos a lo que Dios no está interesado en hacerle cuentas. Denle un aplauso al Señor. ¡Aleluya! Pastor, este mensaje debe de ser para los pastores de la Alianza de Mañana. Esto es para ustedes. A ustedes les doy la perla de gran precio. ¿Por qué agarré este vaso? A ver. Entonces, atentos. Dice que les dijo, hagan negocios con este dinero, porque el dinero es, y lo dijo el predicador en Eclesiastés, sirve para todo. El dinero sirve para todo. Muchos han visto las cantidades de dinero, pero no han visto el servicio que da. Muchos han visto el dinero, pero no han visto el servicio que da. Es exquisito el servicio que se puede dar cuando se usa el dinero. Aleluya. ¿Verdad? Entonces, dice el texto, quiero que siga usted las cosas de alto rango. Las cosas de alto rango. No confunda usted que las cosas de alto rango son las cosas de alto valor.
Valor en cuestión de valor nominal. Valor nominal en el billete, en la moneda, en la onza, en el etcétera, en el centenario, etcétera. Las cosas de alto rango son las cosas que usan, anoten esto, las cosas de alto rango son las cosas que usan a las cosas de alto valor. No al revés, no al revés. Es muy importante etiquetar el dinero. Cuando el dinero es una cantidad, es una cosa de valor, pero también el dinero tiene su cosa de alto rango. Las cosas de alto rango siempre van acompañadas. Una de ellas, nunca el dinero debe andar solo, siempre debe andar sujeto al llamado. Aleluya. Siempre sujeto al llamado. Por eso el texto dice que les hizo un llamado y les dio dinero. Y les dio a cada uno dinero. Amén. Aleluya. Entonces, dice el texto en el verso 14, pero sus conciudadanos lo odiaban y enviaron tras él unos representantes o una embajada para que dijeran, que son los emisarios, no queremos que éste reine sobre nosotros. Esa es la embajada enemiga en el territorio que se llama la oposición. Muy bien, recuerden lo que dijo Pedro, es necesario, es importante, es tiempo de que el juicio comience por la propia casa. Bueno, el texto dice, cuando ese hombre volvió después de recibir el reino, hizo comparecer ante él a los siervos a quienes se había dado el dinero para saber qué negocios había hecho cada uno conforme a su llamado. Entonces, vino el primero. Dice, cuando llegó el primero, dijo, Señor, tu dinero ha producido 10 veces más. Pregunta de examen. Y aquí es donde encontramos muchas páginas en Facebook y páginas electrónicas de YouTube, libros de autores famosos, que omito mencionarlos. Nos hablan de dinero, pero no nos hablan del llamado. Fíjense bien, vino el primero y le dijo, Señor, tu dinero ha producido 10 veces más. Un planteamiento. Había dicho una pregunta, pero déjenme, veo si lo pongo en signo de interrogación o no. El dinero creció en relación directa al llamado, al ministerio de él. Si solamente nos enfocan a mirar el dinero, a ver cómo crece, nos convertimos en trabajadores, trabajamos algo, persiguiendo que aquello se reproduzca o se multiplique. Pero lo que realmente este siervo, el primero, expresó es, mi llamado produjo 10 veces el dinero que me diste. ¿Lo habían visto así? Mi llamado produjo 10 veces el dinero que me diste. Para que entendamos al dinero, nunca lo traten de entender aisladamente, como si fuera una cosa separada de lo que fue unido con. ¿Ven eso? Entonces, dice el texto, bueno, ¿por qué hay dinero? Porque se cumple esta verdad, las finanzas seguirán al ministerio. Entonces, ¿cuál ministerio? Vuelvo al punto en donde entra el juicio de Dios para la casa.
Vuelvo a alzar mi mano. Aquí puedo ser el ministerio quíntuple, pero aquí voy a mencionar simplemente 5 cosas donde he puesto mi dinero. Dice el Señor, vengo a que me des cuentas de lo que yo te di. Ojo con esto. El Señor solamente te hará cuentas del dinero que asoció con tu llamado. ¿Qué estamos haciendo por llenar nuestra agenda diaria, aplicando tiempo y dinero, y eso no pertenece a nuestro llamado? Porque tenemos un enfoque borroso. Creemos que haciendo cosas extras crece el llamado a base de sacrificar el dinero. Eso es un enfoque borroso. El dinero crece si lo mantengo en el llamado. Y crece porque está bajo la cobertura del llamado. Y saben, no crean que se trata de ser pastor solamente. Se trata de hacer negocios. Hacer negocios. Los veo con cara de negociantes. Amén. Rentan esto, venden esto, se anuncian aquí. Amén. Etcétera. Entonces, no es un misterio por qué crece el dinero. Porque el dinero está relacionado con el llamado de este primer siervo. ¿Saben qué? Este primer siervo fue fiel al juicio del hombre del reino. Las finanzas seguirán al ministerio fiel. Aquí les corrijo lo siguiente, las finanzas no siguen a la actividad, las finanzas siguen al ministerio fiel. Es por ello que hay muchos ministros que van a tener que cerrar cosas que andan haciendo. Van a tener que borrar de sus paredes cosas que ya no hacen, que las anunciaron a la comunidad. ¿Saben por qué? Porque son cosas que Dios no les pidió que hicieran. Las cosas no se inician con dinero, las cosas se originan con el llamado. Denle un gran aplauso al Señor. Aleluya. Amén. Por ello, en el uso del dinero hay que tener buen juicio. A ver, vamos a abrir esto y abrir aquello y vamos a darle a esta población, a esto otro. Bueno, si usted tiene el llamado, hágalo. Pero si yo no lo tengo, no me lo dé, porque no lo tengo. Pero quien lo tenga, allí sí. ¿Ven eso? Entonces, dice el texto, las finanzas seguirán al ministerio. Ahí lo pongo en el verso 18. Otro más llegó y le dijo, Señor, tu dinero ha producido 5 veces más. ¿Saben por qué? Porque a este siervo Dios, o sea, el Señor del reino, le pidió que hiciera 5 cosas. Y él usó el dinero para esas 5 cosas. Pastor, pero la sexta está mejor que la quinta. Sí, pero para nosotros no hay sexta porque nomás me pidieron 5. ¿Cuál es tu llamado? ¿Cuál es tu llamado? No intentes dividir tu dinero para multiplicar tu llamado. ¿De dónde sacamos esas teorías? Si le invierto aquí, le invierto allá, y le invierto acá, y más acá y acullá, ya soy apóstol. Eso es una mentira. Y si hago esto, y abro aquí, rento aquí y esto acá, ya soy pastor. Otra mentira. Tratando de dividir el dinero como si fueran remanadas de pastel, intento
crear lo que no soy. El origen no está en el dinero, el origen está en el llamado. ¿Ven? Entonces hay que tener mucho cuidado. Por eso Pedro pegó el grito y dice, ya es tiempo de que la escuela entre a la casa de Dios y los primeros alumnos sean los que se congregan en perdón y amistad. Ahí andamos aprendiendo del mundillo, pagando diplomados en línea carísimos, etcétera. Y yo les estoy dando un sermón que vale miles de pesos, o miles de dólares. Ahorita vamos a ver cuánto van a ofrendar. Siempre he querido decirles, antes de que se vayan, les voy a decir cuánto fue la ofrenda. Espero que llegue a 100,000 pesos la ofrenda hoy. Les tocaría como de a 1,000 por cabeza, ¿verdad? Aquí hay para tarjeta de crédito, ¿eh? Pero atentos. Este segundo siervo es tan inteligente como el primero. ¿Saben por qué? Porque la inteligencia consiste en no salirme del llamado. No andar coqueteando que porque el dinero me inspira a qué. A ver, ¿a qué te inspira el dinero? ¿A salirte del llamado? Si andas con gente distraída, ellos sí te van a sacar del llamado y el dinero te lo van a sacar. Entonces, dice el texto que otro más, bueno, el verso 19. Pero antes quiero hacer un toque de base en la parábola de Mateo 25. Mateo 25. Quiero leer lo correspondiente al tercer siervo, pero de esta parábola, porque ya vimos en Lucas 19 el primero y el segundo. Aleluya. Mateo 25. Ahora con el tercer siervo dice, verso 24, pero el que había recibido 1,000 monedas, ahora vamos a hacer aquí observaciones. 1,000 monedas no es el valor del llamado. 1,000 monedas es el límite de la capacidad. ¿Se acuerdan del sermón de la semana pasada cuando alzaba mi vaso? Hay un vaso para 1,000 monedas, hay otro vaso para 5,000 monedas, hay otro vaso para 2,000 monedas. Ese no es el valor de mi ministerio. Esa es la medida de contener un líquido en una cantidad específica. Esa es la definición de capacidad. Entonces dice el verso 24, pero el que había recibido 1,000 monedas, llegó y dijo, Señor, yo sabía que tú eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges lo que no esparciste. Nos ha costado, inclusive a los predicadores, entenderle a la teología de este tercer hombre. ¿Qué es eso? Porque parece que está diciendo la ley de la siembra y la cosecha. Parece que está diciendo lo que le enseñaron sus pastores desde el púlpito. Parece que está diciendo que está leyendo sus apuntes cuando le predicaba el hombre del reino. Parece que está diciendo que así le enseñaron el reino. No, pero cuesta verdaderamente mantenernos meditando en la palabra. Vean esto, dice el verso 24. Señor, yo sabía que tú eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges lo que no esparciste. Dice, así que tuve miedo y escondí tu dinero en la tierra,
aquí tienes lo que es tuyo. Pero vamos a entenderle al verso 24. Lo que este siervo está comunicando es: yo soy una persona, yo soy uno de esos de la casa, que hay muchos como yo, que nunca hablé de mi llamado, nunca hablé de mi ministerio, nunca hablé del dinero. Las cosas enterradas son cosas cerradas. Hay llamados cerrados porque la boca no se abrió. Se la pasaron creyendo que no son nadie. Eso es un error. Y yendo al psicólogo no te lo va a quitar, así que no vayas. Se la pasaron creyendo que no son nadie. Eso es feo. No soy nada. Dos cosas son de alto rango: el llamamiento y el dinero. Dale un gran aplauso al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Estoy calentando motores para mañana. Aleluya. Entonces, ven, yo les pregunto así en esta asamblea: ¿está hablando su boca de lo que usted tiene recibido de parte del Señor? Cosa enterrada es cosa cerrada, y solo la boca lo puede abrir. Y la boca es muy valiosa. Los negocios se manejan con palabras. El llamamiento se opera con palabras. Todo es con palabras. Entonces, dice el texto: debías haber dado mi dinero a los banqueros. Me gusta esa parte. Quiero que escriban esta palabra y la voy a profetizar en el nombre del Señor. La iglesia debe tener su propio banco. Mira nomás, se ve que les gustó mucho. Bueno, yo sí. Están leyendo: debías haber dado mi dinero a los banqueros. La iglesia debe tener su propio banco y sus propias cuentas. Sus propias cuentas. Amén. Vean eso. Entonces, yo lo escribí aquí en mi cuaderno y dije: esto es profético, tremendo. Ahora, quiero mostrarte algo. Verso 27. Debías haber dado. ¿Quién lo debía haber hecho? El siervo. ¿Qué significa esa sentencia o esa declaración? Y esto anótenlo. El dinero está sujeto a tu voluntad, no a la de Dios. Lo que tú puedes tener es la voluntad de Dios, pero el dinero tú lo tienes, Dios no. ¿Ves esa combinación maestra? Usted puede usar su dinero usando la voluntad de Dios, porque el dinero está sujeto a la voluntad humana. Igualmente el llamado. Hay quienes no saben usar su llamado y tampoco su dinero. Quieren que Dios use su llamado y el dinero, y eso es incorrecto. Dios dio
yo uso. Dios lo tenía, ahora yo lo tengo. Dios lo dio, yo lo recibí. Amén. Entonces, el dinero está sujeto a tu voluntad humana. Ahorita vamos a ver en las ofrendas cuánto van a usar su voluntad. Porque en la voluntad humana, por allí pasa todo pasa. La voluntad humana es profunda, es concreta. La voluntad humana toma su tiempo para tomar decisiones, medita todo. La voluntad humana pide opiniones a lo sensorial. Oye, sentido de la vista, ¿cómo ves? Sentido de los oídos, oye, dime qué te dijeron. Pide opiniones por todo a la voluntad humana. Usarla, ahí está lo tremendo. Usarla, decidirse, ¿verdad? Ok, verdad espiritual. Tenemos que usar la voluntad propia a un nivel de alto rango. Si no, la vamos a traer siempre con una cosa común y corriente para parecerme a cualquier otro ser humano. ¿Y ya? En lo único que no me parezco a ti es en cómo me he visto. Pero en el uso de la voluntad humana nos confunden. ¿Qué pasa con eso, con nosotros? Entonces, vean esto. Debiste haber dado mi dinero. Es decir, hay un problema no con el dinero, sino con tu voluntad. Eso es un grave problema. No es problema tener poco de algo. Es problema grave, porque siempre se clasifican los errores o los problemas. No es un problema tener poco de algo. Es un grave problema usar la voluntad propia en contra de la voluntad de Dios. Eso sí es grave. En contra de la voluntad de Dios. Por ello el apóstol Pedro gritó y dijo, es tiempo ya. Esa es una oración al Padre. Es tiempo ya, Padre, de que el juicio tuyo que nos enseñaste en las parábolas comience. Por la casa de Dios primero. Amén. Oh, pastor, ya comenzó el juicio. ¿Y saben qué mencionan? Que el aire, que los ríos, que los ovnis. No, hermano, ya no vean tele, por favor, ya no vean tele. Ya no vean tele. El juicio de Dios es lo que estamos tratando en estas parábolas. Entonces, dice el texto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío más los intereses. El Señor siempre pone su presencia donde hay dinero. Por eso dice, al venir yo. ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué lo atrajo el Señor? Sus bienes. El llamado que tenemos. No vuelva usted a criticar a toda persona que tenga dinero. Nunca lo vuelva a hacer. Mira, ese hermano tiene mucho dinero, ha de andar en malos pasos. Y al día siguiente le estamos llamando pidiéndole prestado. También me voy al otro extremo. Pastor, yo sí tengo dinero, pero quiero dar un
perfil bajo de mí. Nomás no se le vaya a pasar la mano, de tan bajo que no lo use y al rato sea como el tercer siervo. ¿Vieron eso? ¿Cómo van a malabarear con todas esas frases que tienen? Se les puede pasar la mano, tengan mucho cuidado. De tan perfil bajo que no usan las cosas. Cuando se usó el dinero, se usó el llamado. Cuando se usa el dinero, se usa el llamado, se opera en el llamado. Por ello, el juicio, aquí vamos a entrar al juicio del tercer siervo. El juicio para el tercer siervo fue distinto al juicio contra los enemigos. Y fue distinto al juicio a favor de los dos primeros siervos. Y entonces encontramos tres categorías de juicios. ¿Están listos ya para concluir? Porque alguien me va a invitar a comer. ¿Están listos para concluir? Número 1. El primer juicio consiste en juzgar primero al siervo inútil. Ese es el primer juicio. Y les doy el orden. Es muy importante esto. Es muy importante esto. Dice, verso 28, así que quítenle esas 1,000 monedas y dénselas al que tiene 10,000. Juzga primero al siervo inútil. Mañana con los pastores voy a añadir esta frase. Quítalo del ministerio. Eso es traer juicio. Y yo no tengo ningún inconveniente en ver eso con mis propios ojos y dar mi voto. ¿Escucharon eso? Y voy a dar mi voto. Porque esto es el verdadero juicio. No debe haber ningún siervo inútil que se quede sin juzgarlo por sus propias palabras. Número 2, segundo juicio. Dice el verso 28, así que quítenle esas 1,000 monedas y dénselas, vean el orden, y dénselas al que tiene 10,000. Segundo juicio, se debe honrar y recompensar al siervo fiel. Y yo voy a dar mi voto a quien honrar y a quien darle más. Eso es juicio por la casa de Dios. No le des al pastor Saúl porque ya tiene, mejor dáselo allá en el semáforo ese. No están haciendo buen juicio. Porque el juicio dice, debes honrar al siervo fiel. Ese es el segundo juicio. El primero debe ser, al inútil, deponlo de su lugar. Quítalo de su lugar. El tercer juicio consiste en esto. Vamos a Lucas 19, regresamos allí para concluir. Verso 27. El tercer juicio, cuando Pedro dijo que comience. Pedro dijo que comience, ¿eh? Pedro dijo que comience. El tercer juicio dice, verso 27, y en cuanto a mis enemigos, los que no querían que yo fuera su rey, tráiganlos y decapítenlos delante de mí. El tercer juicio, esto va a ser una bomba. Y me están grabando. El tercer juicio tiene connotación de guerra espiritual. Y el asunto es que hoy todo el mundo dice que sabe hacer guerra espiritual. Les estoy enseñando a hacer guerra espiritual basada en juicios.
El tercer juicio consiste en cerrar las embajadas del enemigo. Guerra espiritual no está en primer lugar. Primero es juzgar al siervo inútil. Segundo es honrar al siervo fiel. Tercero es cerrar las embajadas del enemigo. Les estoy dando una perla preciosa. ¿Cómo intentamos nosotros hacer guerra espiritual? Y luego la clasifican en los aires, en la tierra, y me subo al cerro, me subo a un avión. Cuando hay siervos que no han sido honrados, y cuando hay inútiles que todavía ejercen, que porque le tienen miedo quitarle el talento al inútil, yo se lo quito. Pedro por eso dijo, es tiempo de que comience ya, diga conmigo ya, pero díganlo así, ya por favor, pastor. Bueno, ya comenzó hoy y mañana, aleluya, ya, es que es ya, ¿ven? Porque dice el verso 14, vean el verso 14 en la versión 60. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada. La pregunta es, ¿esas embajadas se juzgan primero o cuándo? Al final, hasta que usted quite al inútil y honre al fiel. Y entonces sí, cierre las embajadas del enemigo. Den un gran aplauso al Señor. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Amén. Si usted quiere, este libro ya lo tengo aquí. Nomás que vale mucho, vale mucho. Vale una ofrenda generosa para la causa bíblica en agosto, mes de la Biblia. Pero ahí están mis apuntes. Amén. Las embajadas del enemigo se pueden cerrar, porque es un juicio de Dios cerrarlas, pero no se pueden cerrar cuando nos dé la gana. Mientras haya inútiles, no se pueden cerrar. Mientras no estén honrados los ministros con doble honor, no se pueden cerrar las embajadas del enemigo. Cuando eso haya ocurrido, ya se pueden cerrar. ¿Verdad que sí está claro, hermana Raquelito? Aleluya. ¿De quién es ese carro con esa alarma? A ver. ¿Ven? Entonces, cuando la iglesia deja de honrar, los enemigos siguen haciendo de las suyas. Ahora, le voy a dar una triple definición de lo que es ser inútil. No es como la canción Te estoy viendo, no. Ser inútil es, conforme a la parábola, es de ningún provecho, de ningún servicio y de ningún beneficio. Ser de ningún provecho, ser de ningún servicio y ser de ningún beneficio. Yo me presento con toda mi expresión y dígame usted si soy uno de esos o no. ¿Estoy siendo de provecho para usted? ¿Estoy dándole beneficios que solamente yo se los puedo dar? No se pueden encontrar estos en cualquier lugar. ¿Estoy dándole un servicio? Ok. Entonces, los siervos se clasifican en dos: los fieles y los infieles.
Entonces tenemos fieles, infieles y enemigos. Ese es el juicio que dijo Pedro: ya, Señor, ya, échame una manita ya, Señor. Que ya sea tiempo, pues ya es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Amén. El hombre del reino no trató a los infieles, que fue el tercero, en este caso uno, como los enemigos. Sobre los infieles hay castigo, sobre los enemigos hay destrucción completa. Jamás se vuelve a oír de ellos, jamás. Pero ¿saben qué? Fíjense ustedes en aquellos ministros que el Señor dice: hónralo, honren, porque eso es el buen juicio. ¿Qué pasó con ese talento? Bueno, dice en el verso 24, Lucas 19, 24, dice: y dijo entonces a los que estaban presentes: quítenle el dinero y dénselo al que ganó 10 veces más. Entonces, usted puede entender esta verdad con estas palabras: a mayor autoridad, mayor presupuesto financiero. Amén. Nunca dé dinero por necesidad, siempre dé dinero por autoridad. A mayor autoridad debe tener más dinero. Entonces, esto es el juicio, así es el juicio o el proceder de una mente divina en la persona del hombre noble. Esto es lo correcto. Juicio significa lo correcto, hacer lo correcto. Amén. La iglesia no debe mantener inútiles, debe honrar a los fieles. Y la autoridad de los fieles cierra las embajadas. Cierra las embajadas, porque Dios, el reino, le dio 10 ciudades a uno y 5 al otro. Ciudades, noten esta revelación, hermano Alejandro, les dio ciudades sin enemigos. Aleluya. Aleluya. Ciudades sin enemigos. En el Antiguo Testamento se daban con enemigos, en el Nuevo ya no. Porque se sigue un orden de buen juicio. Amén. Vamos a ponernos de pie. Aleluya. Celebre en grande al Señor. Gloria a Dios por siempre. Pasen los músicos. Amén. Pasen los músicos. Gloria a Dios por siempre. Gloria a Dios por siempre. No divida los ministerios. Es que ministerio de guerra espiritual, ministerio no. Dinero y ministerio hacen estas 3 cosas: deponer a los inútiles del ministerio, honrar a los fieles del ministerio y cerrar las embajadas del enemigo. ¿Verdad que estás claro? Está claro, amén. Si usted quiere mis apuntes. Amén. Vamos a cantar al Señor. Amén. Gloria a Dios. Nuestras vidas son vasijas que esperan llenas estar. Dios las llena sin medida, pues esa es su voluntad. Él nos llena con gracia plena y lo que Él
constante Él me da. Todo don perfecto viene de Dios, nuestro Padre de luz, del Señor de amor. El gozo que ves, que en mi canción es del Señor. Todo don perfecto viene de Dios, nuestro Padre de luz, el Señor de amor. El gozo que ves, que en mi canción es del Señor, del Señor. El gozo viene de Él, el gozo viene de Él. En mi alma está el tesoro de gozo sin cesar. Ningún ladrón podrá quitar lo que Cristo puede guardar. Somos templo, Él construye, y lo que en mí ves, Él está edificando hasta que completo esté. Todo don perfecto viene de Dios, nuestro Padre de luz, el Señor de amor. El gozo que ves, que en mi canción es del Señor. Todo don perfecto viene de Dios, nuestro Padre de luz, el Señor de amor. El gozo que ves, que en mi canción es del Señor, el Señor. El gozo viene de Él, el gozo viene de Él.